Hola, ¿cómo les va? Sean todos muy, pero muy bienvenidos a esta nueva edición de Práctico. Y el tema de hoy a la noche, hoy martes, es cómo vencer la tentación. Algo tan, pero tan necesario que todos podamos tener en cuenta, que todos podamos saber y poder llevarlo a la práctica, porque tiene que ver con la vida cristiana, tiene que ver con la bendición de Dios y tiene que ver con la victoria. Para poder hablar de cómo vencer la tentación, primeramente tenemos que hablar del pecado. No es una palabra muy conocida que a la gente le guste escuchar, pero la Biblia habla del pecado. ¿Y qué es el pecado? La palabra pecado significa literalmente errar el blanco. Como cuando, por lo menos en mi época, yo jugaba de chico a los dardos, ¿no? Y había allí un cilindro con todas franjas, con un centro donde había que pegarle al blanco. Y cuando alguien le pegaba al blanco era un tiro certero, ganaba. Entonces el blanco es la voluntad de Dios. El blanco es lo que la Biblia nos enseña, es lo que Dios quiere para nosotros, lo que el Señor dice en su palabra, que es bueno, que es malo, que nos conviene o que no nos conviene. Cuando erramos el blanco, cuando nos equivocamos, cuando nos desviamos de ese camino, eso es pecado. Ahora, hay pecados que figuran en la palabra de Dios y hay pecados que no están de una manera puntual en la Biblia, pero figuran de alguna otra forma. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la Biblia no dice no fumarás, así le pongo tono de mandamiento, pero habla de otro concepto que es el concepto de la libertad. Como decía el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna cosa. Y el vicio, en este caso fumar, es igual, es sinónimo de esclavitud. ¿Cuánta gente dice, quiero dejar de fumar, pero no puedo? Porque es esclavo de ese vicio. Y por lo tanto, como es lo contrario a la libertad, y la libertad es la voluntad de Dios, es pecado. Ahora, ¿por qué hay que evitar el pecado? Porque el pecado tiene consecuencias. Porque el pecado tiene que ver con la desobediencia. Tenemos un Dios, dice la Biblia, que es 3 veces santo. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? En primer lugar, las consecuencias del pecado son consecuencias espirituales. También hay consecuencias que no son espirituales, pero hay consecuencias espirituales que son las primeras, el principio de las consecuencias. Nos separa de Dios, porque Dios es santo, como dije antes, nos corta, se interrumpe nuestra comunión con Dios. La experiencia que tenemos cuando hay pecado, cuando pecamos, cuando le fallamos a Dios, no es una experiencia agradable, es por el contrario dolor, tristeza, sentimos que se nos va la paz, viene la culpa, viene la condenación, viene la acusación y de repente es como que se nos cae todo lo que estábamos edificando justamente porque hay pecado. Esas son las primeras consecuencias, que son las consecuencias que tienen que ver con nuestro interior, con nuestro corazón. Y por supuesto, luego, de acuerdo al pecado o a la falla que hayamos cometido, hay otras consecuencias que tienen que ver con el exterior, con nuestra vida misma. Ahora, hay pecados que se ven y hay pecados que no se ven. Porque cuando mencionamos la palabra pecado, siempre la gente se imagina, por lo general, pecados que se ven. Robar, matar, adulterar, etc. Pero hay pecados que no se ven. Como dice Mateo capítulo 5, versículo 21 al 22, ustedes han oído que fue dicho a los antiguos, no cometerás homicidio. Ese es el pecado que se ve, matar a alguien. Y Jesús dice, y cualquiera que comete homicidio será culpable en el juicio. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será culpable en el juicio. ¿Y cuántas veces el enojo no se ve? Uno está enojado, lo mira al otro, por dentro está el enojo, pero a veces nadie se da cuenta. Sin embargo, también es pecado. Como el orgullo, como la envidia, como el miedo, son todos ejemplos de pecados que no se ven. Ahora, ¿de dónde nace el pecado? ¿De dónde viene el pecado? Básicamente hay dos fuentes de pecado. La primera fuente, que es la más importante, está allí en Mateo capítulo 15, versículo 19. Y dice, porque del corazón
salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Entonces, tanto los pecados que se ven como los pecados que no se ven tienen su origen en nuestro corazón. Y después está, como también lo describe la Biblia, el tentador, que es el diablo, que es Satanás, que tienta a los hijos de Dios. Pero para que alguien peque, para que un cristiano peque, se pone o se junta, se une la tentación que viene del enemigo, que viene de la oscuridad, que viene de las tinieblas y lo que está en nuestro corazón. La concupiscencia lo llama la Biblia. Por eso hay un proceso que perfectamente lo describe Santiago en el capítulo 1, versículo 14 al 15. Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión o concupiscencia, dice otra versión. Luego esa pasión, después que has concebido, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. Cuando habla de muerte, está hablando de muerte espiritual. Cuando habla de concebir, está hablando del hecho mismo, de la acción llevada a la práctica, de lo que concebimos adentro, llevado al hecho, llevado a la práctica. Pero a veces hay pecados que concebimos que no llevamos a la práctica, que no lo trasladamos a un hecho puntual, hice tal cosa, hice tal otra, sino que sencillamente lo albergamos en nuestro corazón. El que es envidioso, el que tiene envidia, consuma el hecho, dándole lugar a la envidia, teniéndola allí alojada en el corazón y en los pensamientos, y quizás no es que la refleja en un hecho o en un acto puntual, pero la concibe al dejar que eso permanezca en el corazón y en los pensamientos. Ahora, la gran pregunta, ¿la tentación es pecado? La tentación no es pecado, pero la tentación te lleva al pecado. Es el paso intermedio antes del pecado. Por ejemplo, alguien que lucha contra el vicio del alcohol, imagínatelo por un momento, va a un bar, fue a un bar, ¿es pecado? No, es tentación. Dos novios cristianos que supuestamente quieren hacer las cosas bien, quieren agradar a Dios, quieren obedecer a Dios y quieren mantenerse en santidad hasta, obviamente, el matrimonio. Están solos en una casa, los padres de uno de ellos se fueron, no quedó nadie. ¿Es pecado? No. ¿Da lugar a la tentación? Sí. Por eso, acá viene la gran clave de cómo vencer la tentación, de cómo vencer el pecado, y es evitar la tentación. No acercarnos a la tentación, sino tenerla lo más lejos posible. Hay una anécdota que yo, cuando tengo la oportunidad, la menciono, muy ilustrativa, que tiene que ver con un empresario de una empresa de transporte, de colectivos, de micros, de ómnibus de larga distancia, que estaba buscando un chofer. Entonces se presentan para el empleo 3 choferes, porque había que ir por caminos de montaña, caminos de ripio, precipicio, todo peligroso. Y el primer chofer viene y dice al jefe de esta empresa, al dueño de la empresa: yo soy un experto, puedo manejar a 10 centímetros del precipicio y no me caigo. Muy bien, le dice el dueño. Viene el segundo postulante, dice: yo soy mejor que el anterior, puedo manejar a 5 centímetros del precipicio y no me caigo. ¡Wow! Sorprendido el dueño de la empresa. Viene el tercer postulante y le dice: jefe, yo cuanto más lejos, mejor. Obviamente se quedó con el empleo. Y así es lo que tiene que ser. Así esta ilustración nos ayuda a entender que la respuesta para vencer la tentación, y ahí está la clave número 1, es huir. Porque la batalla contra el pecado es la única que se gana huyendo. Evitar la tentación que te lleva al pecado. Y cuando hablo de evitar la tentación que te lleva al pecado, te estoy hablando de evitar lugares que sabemos que pueden ser de tentación, personas que sabemos que nos pueden ser de tropiezo y nos pueden influenciar de una manera negativa.
situaciones que pueden introducirnos o acercarnos en el pecado, en la tentación, a la tentación, en vez de alejarnos de la tentación. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22, huye pues de las pasiones juveniles. Y cuando hablo de pasiones juveniles no estoy hablando que solamente son para los jóvenes, sino que son pasiones que describen una etapa de la vida, pero que son aplicables a cualquier edad y a cualquier otra etapa de la vida. Entonces, clave número 1, huir de la tentación. Clave número 2, no confíes en vos. Como decimos de una manera más común, no te confíes. Una cosa es confiar en Dios y otra cosa es confiar en uno. El que confía en sí mismo, ¿sabés quién es? Es el que dice, nunca me va a pasar. Yo puedo. Yo me la aguanto. Yo soy fuerte. Yo soy espiritual. No me va a pasar nada. Y se expone. Como se confía, se termina exponiendo al pecado. Por ejemplo, si alguien va a 250 kilómetros por hora en su auto en la Panamericana, ¿está bien o está mal? Algunos dicen, mira, anduve a 250 kilómetros en la Panamericana y no me pasó nada. Que no te haya pasado nada, yo le contesto, no es señal de que está bien o que nunca te va a pasar. No tenés que esperar a que te pase para saber que está mal. Por eso, nunca digamos, porque el que confía en sí mismo dice, nunca me va a pasar. Nunca digamos, nunca me va a pasar. Hay que decir, me puede pasar, no estoy exento, tengo mis imperfecciones porque soy un ser humano con debilidades como las que tiene cualquier otro ser humano, pero no quiero que me pase, no quiero fallarle a Dios, no quiero caer en tentación, no quiero pecar. Por lo tanto, me cuido, confío en Dios, pero no confío en mí. Tercer clave, mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 29 al 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Obviamente está hablando de una manera figurativa, pero es muy interesante porque cuando habla del ojo derecho, de la mano derecha, la derecha es símbolo de autoridad y habla de tomar autoridad y de ser determinantes y de no dejarnos dominar. Por eso, la tercer clave es tomar el control. Primer clave, huir de la tentación. Segunda clave, como acabamos de mencionar, es no confíes en vos. Y esta tercera clave, toma el control. Por eso la gran pregunta es, ¿mis ojos me dominan o yo domino a mis ojos? ¿Mis pensamientos me dominan o yo los domino? Porque a veces la tentación y el pecado no está en un hecho puntual, sino que habita, está albergado, lo dejamos estar en nuestros pensamientos. El que tiene odio lo tiene acá, el que tiene envidia lo tiene acá, el que padece o sufre la lujuria y peca de lujurioso lo tiene acá, en sus pensamientos. Mi boca, mis oídos, mis acciones, porque a veces puedo hablar lo que no tengo que hablar, puedo escuchar lo que no tengo que escuchar, o puedo hacer lo que no tendría que hacer. Por eso habla del pie, habla de la mano, porque con el pie voy a un lado o no voy. Con el pie me acerco a donde está la tentación o me alejo de la tentación. Con la mano agarro, alcanzo lo que no me conviene o me retraigo mi mano de agarrar eso o de darle la mano a eso cuando sé que está mal. Entonces, ¿me dominan mi boca, los oídos, mis pies, mis manos o yo los domino a ellos? Y acordate de esto, la carne, ¿qué es la carne? Es la parte de nuestra humanidad. Nunca se sacia. La tentación y el pecado siempre quieren más.
Si hay enojo, el que está enojado quiere estar más enojado todavía. Le dicen, pará, calmate, tranquilo, y más se enoja. El que mira o escucha algo que no le hace bien, que no le conviene, quiere seguir mirando, quiere seguir escuchando, y más todavía. Por eso nunca existe escucho un poquito y nada más. Miro un poquito y nada más. Me enojo un poquito y nada más. Le digo algo que le tengo que decir de una vez por todas y nada más. Eso no existe. ¿Por qué? Porque hay que ser determinante y no hay que perdonarle la vida. Determinante es no le perdones la vida. Por eso Jesús enseñaba mediante esa figura, cortá, 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 toma el control, toma la autoridad, decí que no, porque hay una ecuación matemática, que es la siguiente. Cuanto más decís sí a la tentación, más fácil es decir sí y más difícil es decir no. Cuanto más le decís no, más fácil va a seguir diciéndole no. Entonces lo que manda no es la tentación, lo que manda no es el pecado, el que manda sos vos con tus decisiones, que son sí o no. Cuarto, la palabra de Dios dice en el Salmo 119, capítulo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cuando lees la Biblia pasan dos cosas. Llenás tu mente con la palabra de Dios. Llenás tu corazón con la palabra de Dios. Y cuando tu mente y tu corazón están llenos de la palabra de Dios, no hay lugar para otra cosa. Además, la Biblia te aconseja, te guía, te habla. Pero además de todo eso, te limpia. La palabra de Dios tiene poder purificador, lava la mente, lava el corazón. Y cuanto más nos llenemos de la palabra de Dios, menos lugar va a haber para otras cosas. ¿Cuándo entra la tentación? ¿Cuándo entra el pecado? Cuando no hay nada que ocupe la mente, sano. Cuando no hay nada que ocupe el corazón, sano, como no es la palabra de Dios. En quinto lugar, orar. ¿Por qué digo orar? Porque a veces uno sabe lo que está bien y lo que está mal. Y uno también tiene la convicción. ¿Y qué es la convicción? La convicción es la suma de lo que sé, de lo que creo y de lo que quiero. Sé lo que la Biblia habla, creo lo que la Biblia habla y quiero vivir lo que la Biblia habla. Eso es convicción. Ahora, la convicción es una cosa y el poder para poder llevar a la práctica la convicción es otra cosa. ¿Cuántos tienen la convicción? Quisieran, porque saben, porque quieren, pero cuando llega el momento dicen, no puedo, no pude, es más fuerte que yo. Y ahí es donde hace falta, para complementar la convicción, el poder de Dios. Y el poder de Dios viene mediante la oración. Cuando tenés una experiencia espiritual con Dios, cuando tenés una experiencia espiritual con el Espíritu Santo, te llenás de Dios, te llenás de su poder, te llenás del Espíritu Santo y tenés por lo tanto la autoridad y tenés el poder para resistir a la tentación. Y para que esas convicciones que seguramente vos tenés y yo tenemos, las podemos llevar a cabo y las podemos cumplir. Lo que sabemos, lo que creemos y lo que queremos para nuestras vidas de parte del Señor. Por eso Jesús le decía a los discípulos, velen y oren para que no entren en tentación. Busquen a Dios para que no entren en tentación. Tengan una experiencia espiritual para que no entren en tentación. Para hacerlo de una manera gráfica, imagínate un auto. El auto es la convicción. Pero el auto para andar, puede estar muy lindo el auto, pero si no tiene nafta no anda. Si no tiene nafta no tiene el poder para andar, funcionar. Entonces la convicción es el auto y la experiencia con Dios, el poder de Dios, el Espíritu Santo llenando nuestros corazones es el combustible, es la nafta para llevar a cabo nuestras convicciones, llevarlas a la práctica. 5 claves, repaso. Número 1, huí de la tentación. Es la única batalla que se gana huyendo, acordate. Número 2, no confíes en vos, confía en Dios, pero no confíes en vos, no te confíes.
Número 3, toma el control. No le perdone la vida. No diga, bueno, le digo sí por hoy, nada más a la tentación. No, si le decís sí, mañana te va a ser muy difícil decirle no. Número 4, lee la Biblia para llenar tu mente y tu corazón. Cuando está llena tu mente y tu corazón de la palabra de Dios, no hay lugar para otra cosa. Y número 5, ora. Porque no es solo convicción, es poder de Dios para llevar a la práctica tus convicciones. Huye de la tentación, no confíes en vos, toma el control, lee la Biblia y ora. Que Dios los bendiga y los espero en el próximo práctico, el martes que viene, 8:30 de la noche, por nuestros canales de YouTube, Sergio Marquet o Iglesia Cristiana de San Isidro. Que Dios los bendiga. Chao.